La filosofía de la libertad de Rudolf Steiner. Capítulo 11. Finalidad de la vida y del mundo. Destino del hombre. Entre las diversas tendencias de la vida espiritual de la humanidad, existe la que podríamos llamar superación del concepto de finalidad en esferas a las que no pertenece. La finalidad es una forma especial dentro de la sucesión de los fenómenos. Al revés de lo que ocurre en la relación de causa y efecto, en la cual el acontecimiento anterior determina el posterior, el concepto de finalidad solo existe realmente cuando el acontecimiento posterior actúa en forma determinante sobre el anterior. Esto se presenta solamente en los actos humanos. El hombre ejecuta una acción que se ha representado de antemano y deja que esta representación determine su acto. Por medio de la representación, lo posterior, es decir, el acto, influye en lo anterior, es decir, el hombre que actúa. Este rodeo a través de la representación es absolutamente indispensable para que exista una relación de finalidad. En el proceso que se compone de causa y efecto, debemos distinguir la percepción del concepto. La percepción de la causa precede a la percepción del efecto. Ambos, causa y efecto, continuarían simplemente coexistiendo yuxtapuestos en nuestra conciencia si no pudiésemos vincularlos entre sí por medio de sus conceptos correspondientes. La percepción del efecto no puede sino seguir siempre a la percepción de la causa. Si el efecto debe ejercer en la causa una influencia real, solamente puede hacerlo por medio del factor conceptual, puesto que el factor perceptual del efecto sencillamente no existe antes de que se produzca la causa. Quien afirme que la flor es el objetivo de la raíz, es decir, que la primera ejerce una influencia sobre esta última, podrá referirse solamente al factor de la flor cuya existencia le es revelada por el pensar. El factor perceptual de la flor no tiene todavía existencia en el momento de la formación de la raíz. Pero para que exista una relación de finalidad, no basta con que exista un nexo normativo entre lo posterior y lo anterior, sino que el concepto, la ley de efecto, influya realmente en la causa mediante un proceso perceptible. Ahora bien, solo en los actos humanos es donde podemos percibir una influencia de un concepto sobre cualquier cosa. Este es, por consiguiente, el único dominio en que es aplicable el concepto de finalidad. La conciencia ingenua, que como ya hemos visto en distintas ocasiones, considera real solo a lo perceptible, procura introducir también factores perceptibles donde solo podemos reconocer factores ideales. En el acontecimiento perceptible busca relaciones también perceptibles, y si no las encuentra, las introduce mediante la imaginación. El concepto de finalidad, valedero para los actos subjetivos, es un elemento apropiado para tales relaciones imaginarias. El hombre ingenuo sabe cómo produce un acontecimiento
e infiere que la naturaleza opera en la misma forma. Encuentra en las relaciones puramente ideales de la naturaleza no sólo fuerzas invisibles, sino también objetivos reales imperceptibles. El hombre confecciona sus utensilios de un modo adecuado a sus fines. El realista ingenuo se imagina que el creador opera en la misma forma al crear los organismos. Este falso concepto de finalidad va desapareciendo poco a poco de las ciencias en general, mientras que en la filosofía causa todavía hoy muchos estragos. Los filósofos se plantean el problema del objetivo extramundano del mundo, o bien del destino extrahumano del hombre, y por lo tanto también sobre su finalidad, y otros por el mismo estilo. El monismo rechaza el concepto de finalidad en todos los dominios, exceptuando el obrar humano. Busca las leyes naturales y no los objetivos de la naturaleza. Los objetivos de la naturaleza son suposiciones arbitrarias, igual que las fuerzas imperceptibles. Pero también son suposiciones arbitrarias, desde el punto de vista monista, los objetivos de la vida que el hombre no se propone a sí mismo. Solo tiene finalidad aquello que el hombre primero ha creado en ese sentido, pues sólo mediante la realización de una idea surge la finalidad. Por consiguiente, la vida humana no tiene otro objeto o destino que el que el hombre le da. A la pregunta ¿cuál es la misión del hombre en la vida?, el monismo solo puede responder que esta misión consiste en la que el hombre se proponga a sí mismo. Mi misión en la vida no está predeterminada, sino que es en cada momento la que yo mismo elijo. No emprendemos la jornada de la vida con un itinerario fijado de antemano. Las ideas son realizadas con finalidad solo por el hombre. La opinión de que la historia consiste en la materialización de las ideas es, por consiguiente, inadmisible. Como son inadmisibles bajo el punto de vista monista la aserción de que la historia es la evolución del hombre hacia la libertad, o la realización del orden moral del mundo, y otras frases en el mismo sentido. Los partidarios del concepto de finalidad creen que si lo abandonan deben renunciar al mismo tiempo a todo orden y continuidad en el mundo. Veamos lo que dice a este respecto Robert Hammerling. En Atomistic des Willens, volumen 2, página 201, dice: mientras existan instintos en la naturaleza, será una locura negar que haya objetivos en ella. Así como la estructura de un miembro del cuerpo humano no está determinada ni condicionada por una idea de dicho miembro que flota en el aire, sino por su conexión con el todo, con el cuerpo al que pertenece el miembro, asimismo la estructura de todo ser natural, ya sea planta, animal u hombre, no está determinada ni condicionada por una idea del mismo que flota en el aire, sino por el principio formativo del todo de la naturaleza, todo que se desarrolla y organiza siguiendo un objetivo. Y en la página 191 del mismo volumen leemos lo siguiente: la teleología o doctrina de las causas finales afirma solamente que a pesar de las 1000 incomodidades y miserias de esta vida natural, existe con toda evidencia en las formaciones y transformaciones de la naturaleza un plan y una finalidad elevados,
plan y finalidad, que sin embargo se realizan únicamente dentro de las leyes naturales y que no tienden a la creación de un país de utopía imaginario, en donde no hubiese muerte frente a la vida ni perecer frente al devenir, con todos los grados intermedios más o menos desagradables, pero de todos modos inevitables. Me parece verdaderamente gracioso que los adversarios del concepto de finalidad opongan un montoncito de basura acumulado a duras penas de inconveniencias completas o parciales, reales o imaginarias, a un mundo de maravillas de finalidad, tales como la naturaleza nos la muestra en todos sus dominios. ¿Qué es lo que aquí se llama finalidad? La concordancia entre percepciones dentro de un todo. Pero dado que todas las percepciones se basan en leyes, ideas, que descubrimos por medio del pensar, resulta que la concordancia sistemática entre los miembros de un todo perceptual es la concordancia ideal entre los miembros de un todo ideal, contenidos en dicho todo perceptual. Decir que el animal o el hombre no están determinados por una idea que flota en el aire es una expresión equívoca, y la opinión que se ataca pierde su carácter absurdo con solo rectificar dicha expresión. Claro está que el animal no está determinado por una idea que flota en el aire, pero sí por una idea innata en él y que constituye su entidad regida por leyes. Justamente porque la idea no está fuera del objeto, sino que obra dentro de él como su verdadera esencia, no se puede hablar de finalidad. Precisamente, quien niega que los seres naturales están determinados desde afuera, en este aspecto es indiferente que la idea determinante flote en el aire o exista fuera del objeto en la mente del creador del mundo. Deberá admitir que no están determinados desde afuera conforme a un plan y finalidad, sino interiormente, en forma causal y conforme a ciertas leyes. Una máquina es construida con una finalidad si se establece entre sus distintas partes una conexión que no tienen por sí mismas, por su propia naturaleza. El carácter de finalidad de la construcción consiste entonces en haber incorporado a la máquina el modo de funcionar como idea de la misma. De este modo, la máquina viene a ser un objeto de percepción con su idea correspondiente. Los seres naturales también poseen este carácter. Quien afirma que un objeto determinado tiene finalidad porque su estructura obedece a leyes, puede afirmar lo mismo con respecto a los seres naturales, con tal de no confundir estas leyes con las propias de los actos subjetivos humanos. Para que haya finalidad es absolutamente indispensable que la causa operante sea un concepto, precisamente el concepto de su efecto. Pero en la naturaleza nunca encontramos conceptos que operen como causa. El concepto se manifiesta siempre como el nexo ideal entre causa y efecto. En la naturaleza, las causas existen solamente en forma de percepciones. El dualismo cree poder ocuparse de fines universales y naturales. Donde para nuestra percepción se manifiesta una asociación natural entre causa y efecto, el dualista puede suponer que se trata del mero reflejo de un nexo
en el que el ser universal absoluto realiza sus fines. Para el monismo, no sólo es improcedente el ser universal absoluto no experimentable, sólo deducido hipotéticamente, sino también la razón para aceptar finalidades en el mundo y en la naturaleza. Suplemento para la nueva edición de 1918. Ninguno de mis lectores que haya examinado sin prejuicio lo expuesto anteriormente podrá llegar a la conclusión de que el autor, al rechazar el concepto de finalidad para los actos extrahumanos, comparte la opinión de aquellos que rechazan dicho concepto con el fin de crearse la posibilidad de considerar como proceso meramente natural, en primer lugar, todo lo que se encuentra fuera del obrar humano y luego también este último. Ya el hecho de que en el presente libro se caracteriza el proceso del pensar como algo puramente espiritual, debería bastar para proteger al autor a este respecto. La razón de que rechacemos el concepto de finalidad, también para el mundo espiritual situado fuera del obrar humano, consiste en que en dicho mundo se revela algo que es superior a los fines que se realizan en la vida humana. Y al tachar de erróneo el concebir el destino del género humano como si fuese dirigido con finalidad, lo mismo que los actos humanos, queremos significar que el individuo se propone fines determinados y que el resultado de la actividad total de la humanidad se compone de estos fines individuales. Este resultado es, entonces, algo superior a los fines humanos que lo componen. Rudolf Steiner.